Bienvenido una vez más a la importante serie El empoderamiento de la mujer cristiana. Sabemos todos que el valor de la mujer es extraordinario y por eso debemos cuidarla, como dice Dios, que es el que mejor la conoce. ¿Por qué? Porque Dios fue su creador. La Declaración incluso Universal de los Derechos Humanos considera que el valor de la mujer no tan solo depende de lo que una mujer hace o lo que una mujer aporta, sino de su existencia misma como persona. Eso le da un valor infinito y muy significativo a la mujer. Incluso según los datos de desarrollo económico global, las mujeres reinvierten hasta el 90% de sus ingresos en sus familias, en sus comunidades, generando un efecto multiplicador en la educación y la salud. Históricamente, la mujer ha sido la principal gestora del capital emocional y del trabajo del cuidado familiar, tareas vitales porque sostienen la estructura misma de la sociedad. La economía del cuidado familiar es invaluable, es lo que permite que el resto de las actividades productivas funcionen bien, con efectividad. Reconocer y apoyar estos valores es fundamental. ¿Para qué? Para la justicia social. Por eso la perspectiva bíblica sobre estos temas no promueve un individualismo aislado donde la mujer se vea sola ante una sociedad que la desafía, sino que nosotros le ayudemos, ni nada que afecte el apoyo que debemos darle a una mujer. Por eso la mujer debe tener una independencia sagrada donde dos personas autónomas se unen en un matrimonio voluntariamente bajo una misma autoridad espiritual y así se fortalece la familia. La Biblia establece que la autonomía de la que habla Dios es el primer paso para un matrimonio saludable. En Génesis 2, verso 24 dice: dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Este dejar implica independencia emocional y financiera de la familia de origen. ¿Para qué? Para que el nuevo núcleo familiar pueda funcionar con autoridad propia. Ser una sola carne no significa perder la identidad en esta relación. Dios creó al hombre y a la mujer con roles y talentos distintos, pero que se complementan, no que se anulan. La Biblia aclara que la independencia absoluta, es decir, la autosuficiencia, no es el ideal cristiano, sino la mutua, voluntaria y armoniosa oportunidad de colaboración coordinada entre ambos. Primera de Corintios 11, versículo del 11 al 12 dice: en el Señor ni el hombre es independiente de la mujer, ni la mujer independiente del varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y en Primera de Corintios 7, verso 4, se menciona se menciona esta importancia, que ninguno tiene potestad exclusiva sobre su propio cuerpo, sino el otro. Esto refuerza que el matrimonio, ambos miembros son individuos completos que son capaces dentro de una unidad que se apoya mutuamente, que se complementa, y esto es lo que genera un equilibrio sólido que colabora y se complementa en lugar de ser una unidad independiente donde se puedan ver como rivales, donde los miembros tienden a perder su individualidad para adaptar una identidad conjunta de entrega voluntaria por amor al otro. El concepto de autoridad en la Biblia a menudo se malinterpreta como dominio absoluto, cuando en realidad es algo que se refiere a una responsabilidad que trae un compromiso y una entrega mutua. Por eso el modelo de Cristo como el esposo de la iglesia es el fundamento de lo que se conoce como la unidad mística o sacramental en el matrimonio cristiano, llamando al hombre a ser cabeza
como Cristo es de la iglesia. Efesios 5:23, en términos prácticos, es lo que lo dice, pero esto no significa mandar autocráticamente, unilateralmente, donde un solo cónyuge ejerce toda la autoridad. Eso no quiere decir eso. La Biblia enseña a someterse unos a otros, lo que significa que el mando se complementa en una cooperación voluntaria, en una cooperación de respeto mutuo, no en una jerarquía de poder arbitrario para humillar a otra persona. Efesios 5:21 establece la regla general para los dos. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, la autoridad funciona como un equipo donde ambos se rinden al bienestar del otro. No es jerarquía de poder, sino un orden de servicio común. El que lidera puede incluso ser el que más sirva al otro. Es decir, soy un individuo responsable ante Dios, capaz de dejar mi pasado para construir un presente nuevo en un núcleo familiar nuevo, y reconozco que no puedo ni debo hacerlo todo solo. Y mi cónyuge entonces es mi ayuda idónea. No es jerarquía de poder, sino un orden de servicio. El que lidera es el que sirve más, según sus dones, según sus capacidades y según sus posibilidades. ¿En función de qué? De un bien común. Es muy saludable que se hagan reuniones familiares semanalmente y la pregunta clave sea, ¿qué necesitas de mí para esta semana? Para que tú puedas cumplir entonces con tus metas personales, como ir a un gimnasio, pasar un curso, verte con tus amistades. ¿Por qué? Porque muchas veces olvidamos hacer esto y entonces caemos en el gravísimo error de una unión emocional tan intensa que se rompen los límites individuales y no se tienen en cuenta, y entonces se pierde el criterio propio de tu cónyuge, y eso no es bíblico. También en lo doméstico y en lo logístico, si uno falta una semana por un curso, por un viaje o por una enfermedad, el otro debe saber asumir cómo funciona el hogar, la casa, los pagos, los médicos de los hijos, el mantenimiento del hogar, y debe acoger esta responsabilidad sin sentirse que es más o sin sentirse que es menos. Hay una invitación profunda y hermosa del apóstol Pablo, y es que él dice que el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pablo hace un llamado revolucionario al amor que eleva la dignidad de la mujer. Es una invitación a la sumisión mutua, recíproca, no un sometimiento arbitrario impuesto y desproporcionado como algunos lo entienden socialmente hoy. Eso no es lo que tiene, lo que dice Dios. Por eso no dejamos que un texto se saque de contexto, porque sin lugar a dudas se volverá un pretexto para decir cualquier cosa. Por eso es que estamos aclarando esta situación, porque la sumisión a la que se refiere la Biblia te desarrolla la fe en el matrimonio. Es un concepto de orden divino, de servicio, de coordinación, de respeto, de amor voluntario. Eso implica honra y cuidado de ambos, no inferioridad o abuso, y funciona en el contexto de estar llenos del Espíritu Santo. El marido debe amar a su esposa, cuidándola y dándose por ella como Cristo amó y se dio por su iglesia. Y la esposa debe someterse a ese marido que tiene, a Cristo como cabeza, por amor voluntario y por respeto a Dios, no por servidumbre, sino como una actitud de honor y de cooperación, como dice la Biblia en 1 de Pedro 3:1. Esto es un reflejo de la relación de Cristo con la iglesia, y se vive mejor cuando ambos están llenos de Dios, están llenos del Espíritu Santo. La sumisión no significa que la mujer sea inferior. Es un rol específico dentro de una relación de igualdad y de igual dignidad, creada
para honrar un beneficio común, como dice Primera de Pedro 3:7. No es una obediencia ciega ni impuesta. La esposa no renuncia a su voz, no renuncia a su criterio, puede discrepar y también apoyar el liderazgo de su esposo, que a su vez debe ser amoroso y considerado con ella. La sumisión bíblica no es excusa para la dominación masculina o el abuso. La sumisión al esposo no justifica el abuso, aunque este mandato es a la esposa la base, es la entrega mutua a la sujeción en el temor de Dios, donde ambos se sirven en común. En resumen, la sumisión bíblica es un pilar del plan de Dios para un matrimonio ordenado, amoroso, coordinado, funcional, donde ambos cónyuges cumplen roles diferentes guiados por Dios, reflejando su amor y su entrega el uno por el otro. Hay un ejemplo muy importante en la Biblia de empoderamiento de la mujer y lo vemos en el caso de Lidia, la de Tiatira. Aparece como una empresaria exitosa en los tiempos bíblicos que comercializaba con púrpura, un bien de lujo en el Imperio Romano. Era jefa de su propio negocio y con la libertad que tenía en su hogar, ella decidió apoyar financieramente el ministerio del apóstol Pablo y fundó la primera iglesia doméstica en Filipos. Fue la primera persona que se convirtió, la primera mujer convertida en Europa, y abrió su casa para que allí naciera la primera iglesia en este continente. Su estatus económico le permitió ser una benefactora clave y líder en la comunidad cristiana primitiva, y ella tomó esa decisión. Tenemos el caso de Priscila, que es un ejemplo destacado de autonomía y paridad en el liderazgo. Junto a su esposo, Aquila, que era como se llamaba, ella decidió instruir a Apolos, un orador influyente y culto, corrigiéndolo y profundizando sus conocimientos teológicos. En el texto original griego, su nombre suele mencionarse antes que el de su esposo, lo que sugiere que ella tenía una posición de liderazgo o de estatus igual o superior dentro de ese ministerio. Y el negocio de fabricación de tiendas y su sabiduría y enseñanza influyeron en la expansión de la iglesia. Es por esto que al ver toda esta cantidad de personas que ayudaron en la obra de Dios, nos damos cuenta que Dios siempre ha empoderado a la mujer con poder. Y seguiremos hablando de temas importantes en el próximo capítulo. Nos vemos, que Dios te bendiga, comparte este tema, profundízalo y si tú quieres déjame tu comentario. Muchas gracias.